delincuente. Y esto en el organismo a veces genera dificultades, como en el caso de las infecciones de la garganta con el estreptococo, muchas veces por el proceso del complemento y los inmunocomplejos, después cuando esos van por el riñón terminan dañando al riñón todas estas estructuras que serían como todos los policías con el ladrón junto, pasando por el riñón, terminan siendo dañinos para el riñón. Bien, ahora, dentro de la inmunidad específica, tenemos otra clasificación, además de la que ya vinimos mencionando, que era la celular y la humoral. Tenemos otra clasificación, que es la inmunidad específica natural y la inmunidad específica artificial. La inmunidad específica natural activa es la que genera la enfermedad, mientras que la pasiva es la que nos da los anticuerpos maternos. Es natural porque la mamá se lo pasa al bebé, pero pasivamente. El bebé lo único que hace es recibir el anticuerpo formado por la mamá, sea la inmunoglobulina G de algunas enfermedades o la inmunoglobulina A través de la leche. Mientras que la forma artificial activa es la vacunación y la pasiva los sueros antiofíricos o inmunoglobulinas específicas. Y para esto voy a volver a citar el ejemplo de hace rato. Supongamos que la que venía por la calle y le asaltan la cartera de la imagen de hace rato sea yo, la doctora Falú. Resulta que vengo caminando, saliendo de la UNSA y me asaltan y me golpean y me quitan la cartera, pero yo al hombre lo tengo identificado. Entonces, esa es la enfermedad. Yo tuve que pasarla mal para formar el anticuerpo, pero yo al hombre ya lo tengo identificado. La próxima vez que vuelva a la UNSA y lo vea cerca, o llamo al 911 o pego un grito, me cruzo a la vereda del frente, porque ya lo tengo identificado, pero la pasé mal, me tuve que enfermar, tener fiebre, sentirme mal, hacer cama, etc. Entonces esa es la forma natural y activa de formar anticuerpos, la enfermedad. Y la forma natural y pasiva, los anticuerpos maternos. Ahora, ¿qué pasa si yo en esta clase les digo, chicos, les cuento que a mí me asaltó una persona, logré sacarle una foto con el celular en el momento que estaba yo tendida en el piso y les muestro la foto del delincuente ahora en la clase? Entonces resulta que ustedes, el día que vayan por la UNSA y lo ven al delincuente, también lo van a reconocer, pero ustedes no tuvieron que pasarla mal como yo, ustedes no se enfermaron, ustedes lo reconocen porque yo les mostré una foto. Bueno, ese es el ejemplo que vamos a aplicar en la inmunidad artificial activa, que es la vacunación. La vacunación no es otra cosa que recibir un fragmento antigénico o un virus y bacteria muerto o atenuado para despertar a la respuesta inmunológica del organismo sin tener que enfermarse. Sería como el ejemplo de la foto que yo les muestro del delincuente, que les va a permitir a ustedes reconocerlo al delincuente y cuando lo vean cruzarse a la vereda del frente o llamar al 911 o gritar sin haber tenido que pasar por la situación de la enfermedad. ¿Sí? Y la forma pasiva, artificial pasiva de recibir anticuerpos es a través de los sueros antiofíricos, que son los que se ponen cuando uno es mordido por una serpiente y que tiene que ser específico para esa serpiente, y las inmunoglobulinas específicas. Por ejemplo, una mamá que está embarazada y su hijito menor tiene varicela, si ella adquiere la varicela con el embarazo, puede ser muy grave para el bebé y ya no hay tiempo de vacunarla a la mamá, porque las vacunas demoran un mes en generar los anticuerpos. Entonces, ¿qué se le pone a esa mamá? Directamente la inmunoglobulina contra varicela. La inmunoglobulina que ya ha sido formada por otro ser o a través de un laboratorio y que se le pone a la mamá para proteger el embarazo que está teniendo. Bien, complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es esto del complejo mayor de histocompatibilidad? Nuevamente nos vamos a remitir a las proteínas de membrana. Acuérdense ustedes que todos son proteínas. Las proteínas de membrana que cada uno de nosotros tenemos ya está determinada genéticamente. Este es un cromosoma para mostrar que esto ya está determinado genéticamente.
sería como mi DNI interior. Mi DNI interior dice que yo soy yo porque tengo en mis proteínas, aparte del ADN, por supuesto, dentro del núcleo de las células, tengo en las membranas de mis células expresadas determinadas proteínas que son propiamente mías. Y este sistema me permite la clasificación en dos clases, valga la redundancia. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que es aquello que marca lo propio de lo no propio, y el clase 2, que es donde interviene el reconocimiento del antígeno. Es decir, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 es el que se desencadena ante situaciones como transfusión de sangre, trasplante de órganos o de tejidos, o cuando de repente se empieza a malignizar un grupo de células y es distinta al resto, entonces el organismo lo toma como no propio, sea que venga de afuera o que sean células internas mías que se están malignizando, pero que el organismo las desconoce porque no las toma como propias. Entonces ahí se desencadena el sistema de histocompatibilidad clase 1. Mientras que el de clase 2 es precisamente lo que veníamos hablando, el que interviene en el reconocimiento del antígeno y va a formar el anticuerpo o lo que sea necesario. En el caso de la inmunidad celular, la destrucción. Bien, como glosario, términos importantes a tener en cuenta en la clase de inmunidad. ¿Qué significa inmunocompetente? Inmuno viene de inmunidad, acuérdense ustedes, libre de quiere decir, y competente quiere decir que lleva su función normalmente. Eso cuando uno dice un empleado es competente quiere decir que hace su trabajo correctamente. Entonces inmunocompetente quiere decir la inmunidad sana, la inmunidad normal, la que reacciona cuando debe reaccionar y de manera adecuada. Inmunodeprimido es aquel que tiene deprimida su inmunidad, es decir, baja, entonces está propenso a infecciones, por ejemplo. La alergia es al revés, es un estado inmunológico hiperactivo que reacciona por todo, por el cambio de tiempo, por el polen, por lo que fuera, ya le da reacción al organismo, es hiperactivo. Y las enfermedades autoinmunes son aquellas enfermedades donde las propias células de la inmunidad dejan de reconocer sus células normales y las empiezan a destruir. Por ejemplo, el vitiligo, que es la despigmentación de la piel de color blanco, ocurre porque hay anticuerpos que destruyen a los melanocitos, que son las células del pigmento, simplemente porque estas células de la inmunidad se volvieron locas y dejaron de reconocer sus células normales y las empiezan a destruir. Esas son las enfermedades autoinmunes. Como proyección médica vamos a tener la primera proyección médica, que es el calendario de vacunación. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Pueden usar el del Power de esta clase o también descargar el de la Sociedad Argentina de Pediatría para que ustedes sepan cuáles son las vacunas que debe recibir un recién nacido a los 2 meses de vida, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses, al ingreso escolar, en la etapa de la adolescencia, cuando uno es adulto, una mujer embarazada. Así que esto es importante que lo tengan en cuenta. Calendario Nacional de Vacunación. Y como segunda proyección médica vamos a citar al HIV. ¿Por qué al HIV? El HIV, saben ustedes que quiere decir virus de la inmunodeficiencia humana, porque es un virus que tiene afinidad por destruir una célula de la inmunidad que ustedes ya conocen. ¿Cuál es esa célula de la inmunidad a la cual destruye el virus? El linfocito T, colaborador, helper, T4 de memoria, nuestro querido comisario. Y ese comisario era el que, por supuesto, todo linfocito T corresponde a la inmunidad celular, ¿verdad? Pero este propio comisario era el que se encargaba de decir a otros linfocitos T que generen destrucción o a los linfocitos B que generen las inmunoglobulinas o los anticuerpos, que es la respuesta humoral. Entonces, si el HIV me destruye a este comisario, ¿a cuál de las inmunidades me va a destruir? Las dos, la celular y la humoral, porque este linfocito T es el que se encarga de desencadenar que siga la línea celular o que venga la línea humoral con la formación de anticuerpos. Si yo, a través de los linfocitos B, por supuesto, la formación de anticuerpos.
Entonces, si yo lo destruyo al comisario, se va a ver destruida o comprometida la respuesta celular y la respuesta humoral. Por eso que el paciente con SIDA, que es la manifestación de la enfermedad del HIV, porque uno puede tener el HIV como portador, pero cuando uno hace la enfermedad, ahí sí aparece el síndrome de la inmunodeficiencia humana, que es el SIDA. La persona se puede morir desde un resfrío o una infección banal. ¿Por qué? Porque lo que no tiene es su linfocito T. Por eso una de las cosas que se pide en un paciente HIV para ver cómo va evolucionando y si hay que medicarlo o es un mero portador es el recuento del CD4, es decir, el recuento de los linfocitos T. Cada vez que esos linfocitos estén por debajo de 400, vamos a decir que la persona está con la enfermedad. Si está por arriba de 400 puede ser portador o al menos tener la enfermedad controlada. Y dentro de la discusión ética, para que ustedes trabajen después con sus jefes de trabajos prácticos, vamos a hablar de los trasplantes de órganos. La clase pasada hablábamos justamente de cómo hay religiones como la de los mormones, testigos de Jehová, donde no permiten las transfusiones sanguíneas. Bueno, de igual manera, a veces también hay inconvenientes con el tema de trasplante de órganos. ¿Y qué órganos piensan ustedes que podría trasplantar una persona a otra? Aquellas que sean lo más compatibles sus antígenos de superficie. De ahí viene la histocompatibilidad, que quiere decir la compatibilidad de los tejidos. Entonces, conclusiones sobre la inmunidad. Es el sistema encargado de defendernos de lo extraño, pero también de tolerar lo propio. Está constituido por células específicas, órganos primarios y secundarios. Recuerden ustedes que los órganos primarios son donde se forman las células de la inmunidad y los secundarios donde se alojan. Los vasos linfáticos, que van a ser la carretera por donde van a circular estas células, y la linfa, que es el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, que va a terminar drenando siempre en el sistema venoso. La inmunidad se clasifica en inespecífica, cuando reacciona siempre igual independientemente de cuál sea la noxa, y específica cuando reacciona específicamente, sea de tipo celular o humoral, a través de anticuerpos, con una noxa específica. Y para eso se necesita memoria. Y esta última, a su vez, la específica puede ser natural o adquirida. Actualmente existen nuevas ramas de estudios que incluyen la inmunología, como la inmunogenética, y la neuroinmunoendocrinología, que son ramas que cada vez están en desarrollo exponencial en este tiempo. Acá tenemos la bibliografía, Fundamentos de Inmunología de Ivan Reut, Inmunología Básica y Clínica de Parslow, y después, por supuesto, el Tórtora y Grabowski con los principios de anatomía y fisiología. Papeles de cátedra también, que tenemos diseñados por el doctor Río, el antiguo jefe de cátedra, y el doctor Sergio Tamayo, junto a la docente jefa de trabajos prácticos, Fernanda García Bustos. Acá tenemos la bibliografía complementaria, y con esto, chicos, les agradezco, y si Dios quiere nos vemos en una próxima clase. A cuidarse y a estudiar.